Solo para que tengan una idea, pues este fue el primer libro que escribimos. Se titula Señor, que mis hijos te amen. El anhelo del corazón de cualquier papá, de cualquier mamá, de cualquier abuelo, y es de que nuestros hijos se enamoren de Dios desde jóvenes. Y cuento en este libro que cuando mi hija nació y yo hice esa oración en la sala de partos, le dije al Señor, Señor, yo quiero que mi hija te ame. Esa va a ser la única petición que te voy a hacer para mi hija. Si mi hija te ama, yo no quiero nada más. Y el Señor me habló allí mismo en la sala de parto a mi corazón y me dijo, tu hija me va a amar tanto como tú ames a tu esposa. Porque los hijos tienden a amar a Dios tanto como sus padres se aman entre sí. Los hijos reconocen la presencia de Dios en un hogar cuando sus papás son románticos y se tratan bien. Este silencio. Ay. Y en mi afán, porque créeme que después que Dios me habló y me dijo eso, yo tuve un quebranto tan grande, porque yo era un pastor que maltrataba a mi esposa. Yes, believe it or not. Y yo me convertí a Cristo de nuevo. Le dije al Señor, yo no vuelvo a predicar la palabra si yo no vivo lo que estoy predicando. De aquí en adelante yo voy a predicar solamente lo que estoy practicando en mi casa. Mis predicaciones se convirtieron ya en un mensaje práctico de cómo vivir el evangelio en casa. Entonces, en mi afán de amar a mi esposa, me frustré. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles en la vida es complacer a una mujer. Y yo recuerdo que me metí en un retiro de ayuno y oración. Y cuando yo llegué, recuerdo que puse la Biblia, arreglé todo. Y cuando me fui a tirar de rodillas, dije al Señor, Señor, yo vengo a este retiro con la intención de que tú me expliques en qué tú pensabas cuando diseñaste a la mujer de la manera en que lo hiciste. Señor, te estoy hablando con toda sinceridad, con toda honestidad, porque yo he luchado por amar a mi esposa y de verdad que no la logro entender. El punto es que del segundo día en adelante Dios empezó a hablarme, a revelarme cosas poderosísimas en la palabra, que yo supe al final de ese retiro que lo tenía que escribir y plasmarlo en un libro, y de ahí sale la mujer, el sello de la creación. Así que mañana los hombres no se pierdan la conferencia de mañana. Toda persona que le sirve al Señor, quieras o no, te vas a convertir en un líder, porque todos los cristianos somos referentes en todas las áreas de la vida. Nosotros somos un referente para todo el mundo. Tú dices que te convertiste a Cristo o que ahora eres cristiano. Tú dices que le diste tu corazón a Dios, y a partir de ese momento todo el mundo te va a observar. Todo el mundo te va a observar para juzgarte y para evaluar tu vida, y que cometas un error, que tus padres son los primeros que van a decir, sí, y eso que eres cristiano. Entonces, yo descubrí que nosotros los cristianos fuimos llamados a ser líderes, querrámoslo o no. Pero también descubrí que para ser líder tenemos que
tenemos que hacer que nuestra piel se engruese, porque los líderes no podemos ser delicados e inmaduros. Los líderes seremos atacados, seremos juzgados. Muchas veces vamos a ser juzgados empezando con los propios de la casa. Y he visto a muchos líderes extraordinarios que con toda honestidad supe que ellos eran mejores que yo y que iban a llegar más lejos que yo, pero no tuvieron la capacidad de aguantar los golpes de la vida y sucumbieron. Este libro, Un líder a prueba de fuego, lo que precisamente pretende es darte herramientas para que te conviertas en un referente resiliente. Y eso en arroz y habichuela lo que significa es ser una persona con la piel gruesa, pero con el corazón blandito. Ser una persona que tengas la capacidad de superar los golpes de la vida sin decepcionarte de la vida. Ser una persona que desarrolles una madurez emocional extraordinaria, fundamentado en tu relación con Dios. Así es que tenemos estas herramientas disponibles para aquellos que quieran adquirirlo. Pero hoy quiero hablarte de un tema. De hecho, es la primera vez que toco este tema. Y dice así: amo a Dios tanto como mis padres se aman entre sí. Miren, yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo, pero las heridas más profundas que mucha gente recibe y experimenta son heridas producidas en el mismo núcleo de nuestro hogar. Las heridas que más duelen son las que vienen por la gente más significativa de nuestras vidas. Los hijos saben que las heridas más profundas que ellos tienen clavadas en el corazón son las heridas que sus propios padres les han infligido. Pero los padres también pueden decir que las heridas más dolorosas que ellos han tenido que sufrir en la vida son las heridas que sus propios hijos les han producido. Las heridas más difíciles de arrancar, las más difíciles de sanar, son las heridas que se inflige el esposo contra la esposa y la esposa contra el marido. ¿Por qué? Porque son relaciones de amor, son relaciones fundamentales. Tu vida, o sea, la vida nuestra está fundamentada en una estructura que se llama familia. Y nadie planificó que fuese precisamente en el lugar más seguro, que se supone que sea el lugar más seguro, que sea precisamente el lugar donde más profundamente fui herido. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, como padres, muchas veces no nos damos cuenta que herimos el corazón de nuestros hijos, no por lo que hacemos necesariamente, sino que herimos el corazón de nuestros hijos por lo que no hacemos. Porque nuestros hijos están diseñados por Dios para llegar a un hogar donde haya paz y donde haya armonía. Y nuestros hijos están diseñados para llegar a un lugar donde hay gozo y donde hay alegría. Y tú ves que la naturaleza de un niño es tal que aunque haya una tormenta, aunque estén pasando lo que esté pasando, los niños están todo el tiempo jugando. Porque los niños están diseñados para disfrutar la vida, No sé cuántos de ustedes vieron la película Life is Beautiful, de un campo de concentración nazi, donde el papá de este niño le arma todo un cuento para que él crea
en todas las fantasías que su papá le creó para que el niño no supiera que él está en un campo de concentración y sus vidas están al borde de ser aniquilado. Y aunque parece, ¿verdad?, inverosímil la película, sin embargo, trae un mensaje glorioso, creo yo, de parte de Dios. Y es que nosotros los padres somos responsables de crearle un ambiente de paz y de armonía, un ambiente lleno de gozo, lleno de gozo. Pero ¿sabes algo? Algunos estarán pensando, bueno, pues para crear un ambiente lleno de gozo, pues yo tengo que comprar muchos juguetes y tengo que tener en casa pues, un setting de aquí, de allá. Y nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes habrán tenido la experiencia de que, como nosotros la tuvimos muchas veces, que estábamos en casa y de momento estábamos hablando mi esposa y yo en la cocina, haciendo un desayuno juntos, cualquier cosa, y de momento nos abrazamos y de momento nos besamos, y nuestros hijos que estaban jugando por allá vieron de lejos el asunto de que papá y mamá se están abrazando y papá y mamá se están besando, y salieron corriendo, soltaron los juguetes, soltaron el televisor, soltaron el iPad, soltaron todo lo que tenían en las manos y salieron corriendo a meterse entre nosotros dos. Y ellos con una alegría increíble tratando de separarnos, pero era jugando, ¿verdad? Y nosotros nos abrazamos más duro para que ellos no nos separaran. Y al final, entre los dos, nos abrazaron a nosotros. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras que me sorprendieron? Que salió de la boca de mi hija cuando nos abrazó junto a su hermanito y nos abrazó a nosotros dos. Por el gozo que le produjo el corazón a ella de que nosotros estuviésemos abrazándonos y besándonos, que ella, cuando nos abrazó junto con su hermanito, me dijo: papá, mamá, gracias por Jesús. Sí. Amado, yo me quedé en shock. ¿Qué dijiste? Gracias por Jesús. Entonces, ahí yo pude entender, ahí yo pude comprender cuánto ministra al corazón de nuestros hijos cuando nosotros aprendemos a amarnos y deleitar a nuestros hijos a través de nuestro romanticismo y de nuestros tratos de cariño y de respeto, afecto. Nosotros le producimos un gozo tan grande que ellos sueltan los juguetes y sueltan todas aquellas cosas que aparentemente son las cosas de sus mayores intereses. Las sueltan por el gozo que le produce en el corazón el ver a papá y a mamá abrazarse y darse cariño. Entonces, cuando mi hija dijo: papá, mamá, gracias por Jesús, ¿qué mensaje me envió? ¿Qué me quiso decir? Fácilmente yo pude entender que ella lo que estaba diciendo es: papá, mamá, gracias por amarse, porque la manifestación del amor de ustedes me muestra que Dios mora en esta casa. Ella lo que me quiso decir es: papá, mamá, yo nunca he visto a Dios. Yo nunca he visto a Dios, pero cada vez que ustedes se tratan así, me revelan a Dios, me muestran a Dios. Entonces me provocó asombro la revelación, porque para mí fue una revelación, pero al poco tiempo me creó un gran peso y me provocó tristeza. Porque entonces yo dije: y las veces que me han visto
malhumorado, y las veces que me han visto gritándole a mi esposa, las veces que me han visto regañarla, las veces que me han visto faltarle el respeto. ¿Qué habrán sentido en su corazón? ¿Qué habrán sentido en su corazón? ¿Qué impresión recibieron del Evangelio? ¿Qué impresión recibieron de Dios cuando me vieron actuar de esa manera? El hombre que ellos ven todos los domingos levantarse en el altar y predicar el Evangelio, y con la misma boca que adoró al Señor y habló en lengua, con esa misma boca maltrata a mamá. Y desde ese momento, hermano, yo tuve que reconocer que cada vez que yo cometo una falta, y permíteme decirte que cometer una falta es asumir un comportamiento equivocado, aunque tenga las razones para estar molesto. Sí, porque fui a donde Dios y le dije, bueno, Señor, está bien, entendí el mensaje, lo entendí, ok, está claro, pero tú sabes que ella me provoca. Y en el 90% de las ocasiones tú sabes que yo tengo la razón. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Me dijo, pues ¿sabes algo? Ante la relación y la razón, yo valoro la relación más que la razón. Quiere decir que si tú, por causa de la razón, asumes un comportamiento equivocado y le faltas el respeto a tu esposa, aunque tengas la razón, no te voy a bendecir. Pero si tú, por guardar la relación, echas a un lado la razón, entonces yo te voy a respaldar y te voy a bendecir, y soy yo, como papá de ella, el quien la va a corregir. ¿Sabes por qué, Rey? Porque yo honro a los que me honran. Y si tú me aseguras honrarme a mí, comportándote como es digno de un hijo de Dios, pues entonces yo me voy a encargar de corregir a tu esposa. Y yo dije, la cosa es así. Y dije, ok, pues está bien, vamos por ahí. Oye, pero con la boca es un mamey. Mamey es una fruta bien dulce. En Puerto Rico, o sea, hay una fruta que se llama mamey. Y cuando nosotros decimos, oye, con la boca es fácil hablar, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y yo dije, ok, pues si la cosa es así, pues está bien. Pero tú sabes lo que es como todo tu sistema humano terrenal y animal. Sobre todo animal. Tú sabes como todo tu sistema se resiste a tratar bien a alguien que te hiende la paciencia. Pues miren, hermano, yo decía, pero Señor, tú quieres que yo la trate como una reina, pero no es justo, porque ella me provoca. Y entonces el Señor me dice, ¿y quién te dijo a ti que el evangelio era justo? ¿Dónde tú leíste eso? ¿Dónde lo aprendiste? Porque yo no he sostenido el evangelio sobre la justicia. El evangelio está sostenido sobre la gracia, la misericordia y el amor. Y si acaso todavía no lo has entendido, el verdadero amor cubre multitud de falta. El verdadero amor cubre multitud de pecados.
Entonces, hablando con Dios y tratando de practicar la verdad del evangelio, he descubierto que nosotros hemos inventado un evangelio que no está en la Biblia. Y que nosotros tenemos que reformularnos las preguntas. Y nosotros tenemos que reevaluarnos. Y nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos evalúe y nos diga cómo nosotros estamos viviendo el evangelio en nuestras casas. Entonces, le dije al Señor, pues está bien, Señor, me rindo. Pero decir me rindo era casi como un suicidio emocional. Yo te digo, los que ya me conocen saben que yo no soy un buen predicador. Yo soy un hombre que me gusta, mejor dicho, he aprendido a ser transparente. ¿Y sabe por qué he aprendido a ser transparente? Porque la gente común se identifica con mis debilidades y se identifica con mis faltas y mis errores. Y cuando predico sobre cómo Dios me llevó a superarlos, inspira a la gente a creer que si Rey Matos salió de ese tollo, si Rey Matos cambió ese carácter marrayo que tenía, pues que me cambie a mí no es nada. Pero en honestidad yo te digo que yo le dije al Señor, Señor, está bien, me rindo, pero te confieso que yo siento que me estoy suicidando. ¿Por qué? Porque estoy como que rindiéndome a todo. Y sabe Dios si termino siendo un hombre dominado por su mujer. Y si hay algo que yo aborrezco, son a los hombres dominados por sus mujeres. Pero si, vuelvo y te digo, en mi crisis de tratar de entender el evangelio, en mi crisis, le dije así. Y el Señor, así que empecé. Y una mañana nos levantamos y le dije a mi esposa, siéntate, no hagas desayuno, no hagas nada, vamos a sentarnos a hablar. Y cuando yo le decía antes a mi esposa, vamos a hablar, ella hacía, ¿qué vamos a hablar? Dale. En otras palabras, aquí viene el rollo. Entonces, ¿a qué está acostumbrada? A aguantar el rollo, armarse de paciencia para que yo me desahogara y dijera todo lo que tenía que decir. Y ella pues asumió la misma actitud. Me dijo, ok, dale. Entonces, yo le dije, Dios me habló. Ah, sí, ¿qué te dijo? Él me dijo que yo tenía que ser más sensible a ti. Él me dijo que yo tenía que provocar esta conversación y me hizo prometerle que yo no iba a hablar, que yo no te voy a interrumpir en nada de lo que me digas. Yo voy a ser todo oídos. Y ella, ¿qué? ¿Que no me vas a interrumpir? No, yo te prometo, bueno, se lo prometí a Dios antes, que no importa lo que tú digas, yo te voy a escuchar y yo no voy a interrumpirte, yo voy a ser todo oídos. Mija, eso te salió del alma. Mira,
El asunto es que ella se me queda mirando y me dice: tanto tiempo que vengo esperando por este día y ahora no encuentro ni qué decir. Me siento en blanco. Y ahí mismo el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo: viste, la tienes castrada emocionalmente. Ella está tan acostumbrada a tener que callarse, porque cada vez que intentaba abrir la boca, tú la callabas con tus argumentos y le decías: eso no es verdad. Y tú le decías, no, estás cambiando las versiones. No, tú estás mezclando el pasado con el presente. No, tú estás mezclando conceptos. No, eso no fue así. No, aquello. Y entonces ella trataba y finalmente, y me dijo: eso es fruto y producto de la forma en que la has tratado. Y yo hice: Mildred, por favor, perdóname. Es mi culpa que tú no tengas la capacidad de comunicarte. Padre, por favor, le puse la mano en la frente. Señor, por favor, dale la capacidad de hablar. Provócala a comunicarse. Señor, ayúdala a sacar lo que tiene por dentro. Señor, por favor, te pido que vengas aquí. Ven aquí, Señor. Sana su corazón para que ella pueda confiar que en este momento yo realmente voy a respetar todo lo que ella diga. Esa mujer empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Miren, miren, ella está ahí, le pueden preguntar a la salida. Ella estuvo 4 horas hablando. 4 horas hablando de su corazón, 4 horas hablando de sus intenciones, 4 horas hablando de lo que ella quería decirme, 4 horas hablando de cuáles eran sus necesidades. Pero ¿sabes qué? A las 4 horas dijimos: vamos a parar, estamos en ayuno, vamos a parar porque tenemos que ir al baño. Fuimos al baño, todavía en ayuno, regresamos del baño y estuvo 4 horas más. 8 horas habla aquí, habla. A todo esto, a los primeros 15 minutos de las primeras 4, yo estoy sintiendo como los intestinos me saltan por dentro, porque no puedo hablar. Y ella estaba mezclando cosas para variar. Y ella estaba cambiando las definiciones para variar. Y ella estaba mezclando el pasado con el presente para variar. Estaba inclusive exigiéndome cosas para variar que eran poco realistas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues como no podía hablar, pues ¿qué hice? Orar y orar y orar y orar. Y yo la miraba orando y la miraba orando. Y yo le decía al Señor: Señor, ayúdame. Señor, no me dejes pecar. No me dejes pecar. Y yo le decía al Señor: dame interpretación porque no la entiendo. Señor, por favor, yo quiero saber qué siente ella. Y ella en una me mira y me dice: ay, pero ¿por qué me miras así? Y yo le dije: no te preocupes por mi mirada, es que estoy tan concentrado escuchándote. Y yo seguí hora que hora. Y cuando ocurrió las primeras 4 horas, le interrumpí. ¿Por qué? Porque no pude contener las lágrimas. Ella misma se detuvo de hablar porque veía que yo lloraba profusamente, pero eran lágrimas. O sea, yo no estaba gimiendo, solo era que la estaba mirando y no podía contener mis lágrimas. Y ella me dice: pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? Y yo le digo: Mildred, sinceramente, por dentro algo hizo clic. Y
Y yo oré tanto, pidiéndole al Señor que me diera entendimiento, que mis lágrimas no las pude contener, porque comencé no a entender tus palabras necesariamente o tu manera de explicarlo, pero logré discernir lo que había en tu corazón. Ahora estoy entendiendo lo que siente una mujer. Ahora yo estoy entendiendo que cuando tú me haces preguntas tontas, no es porque eres tonta, es porque estás inventando conversaciones para conectarte. Y estás haciendo preguntas y estás buscando la manera de por dónde entrarme, porque yo estoy metido en una burbuja de silencio y de pensamiento y de preocupaciones, y tú tratando de entrar para conectarte conmigo, me haces preguntas que considero tontas. Pero ahora veo que tu esfuerzo no era ser tonta ni hacer preguntas irrelevantes, sino que tu esfuerzo era conectarte conmigo. Le dije, ¿sabes qué? De aquí en adelante jamás consideraré una pregunta tonta. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que las cosas que me dicen no necesariamente son lo que parecen, sino que es tu necesidad de conectarte. Pues ¿sabes qué? Me voy a montar en la tontería, porque cuando éramos novios no me importaba ser tonto y hablaba tontería. Pues me voy a montar en el asunto. ¿Para qué? Para lograr conectarnos, porque ahora veo que tus iniciativas eran mejores y eran más correctas que las mías. ¿Sabes qué pasó? Que después de esas primeras 4 horas, de aquí en adelante, yo seguía compartiendo, pero ahora lo que yo decía era, gacho, te entendí, lo agarré el punto. Wow, tienes razón. Y ahora era ella la que se le salían las lágrimas. ¿Por qué? Porque hacía tantos años que ella no escuchaba esa palabra, tienes razón. Miren, parte de mis defectos es que me involucro hablando la palabra sin leer la palabra. Y para aquellos que le entran en crisis porque no he leído la Biblia, pues vamos a leerla. Génesis 29 dice así: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Recuerdan que pues Jacob quería a Raquel. Él se enamora de Raquel y él le sirve 7 años a su suegro para que él le dé a Raquel. Pero cuando va a la boda, como ella está arropada con velos y todas esas cosas, pues él no vio lo que había debajo del velo. Entonces ella fue con velo hasta la luna de miel. Entonces cuando él va a la luna de miel, pues ahí descubre que con la que él había tenido relaciones sexuales había sido con Raquel. No, perdón, con Lea. ¿Qué pasa? Él sale de allí donde el suegro y le dijo: pero mira, me cambiaste el gato por liebre. Yo te serví por Raquel.
y me diste a Lea. Y dice, bueno, es que Lea es la primogénita. Yo no te voy a dar la menor sin antes darte la mayor. Así que si quieres la menor, tienes que servirme 7 años más. Y entonces te doy a Raquel. Pues él amaba tanto a Raquel que le sirvió 7 años más. Y el padre pues le dio a Raquel. Y ahora él tenía a 2 hermanas por esposa. Clase mogolla. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, sabiendo eso, mira ese pasaje bíblico y dice que Dios vio que Lea era ¿qué? Menospreciada. Y Dios le dio hijos ¿a quién? A la menospreciada. Pero Raquel era estéril, la amada. Te das cuenta que cuando la vida le da duro a alguien, si tu corazón no se enferma por causa de lo duro que te ha dado la vida, Dios te recompensa con privilegios. Pero hay personas que la vida le da tan duro que se amargan con Dios y se amargan contra la gente y se amargan contra la vida. Y Dios no la puede bendecir porque está amargada contra todo. Pero aquellos que la vida les da duro, pero hacen como Job, que adoran a Dios a pesar de lo duro que Dios ha sido con ellos. Y mantienen su corazón sano porque buscan a Dios en su tribulación y en su dolor. Pues ¿sabes qué? Dios tiene una promesa. Dios tiene una promesa para todos los que han sido injustamente tratados en esta vida. Entonces, mira lo que pasa en Génesis 35. Mira lo que pasa, esto está interesante. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Israel es Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Entonces, ¿por qué traigo este pasaje a colación? Mira por qué. Rubén es el primogénito ¿de quién? De Lea, porque Raquel no tuvo hijo. Entonces, en ese momento, pues Raquel estaba estéril, no tenía hijo, pero Lea tuvo por primogénito a Rubén. ¿Qué ocurre con un hijo cuando ve a su papá que trata con indiferencia a su mamá? ¿Qué pasa con los hijos cuando ven que en la casa tú eres más cariñoso con ellos, pero no tanto con su mamá? O cuando ellos ven que tú, mujer, tu mamá, eres bien cariñosa con tus hijos, pero ellos observan que eres fría, indiferente e irrespetuosa con su papá. Los hijos se hieren, y los hijos se hieren contra ti. Escucha, tú podrás tener razones para ser fría, indiferente e irrespetuosa. Tú podrás tener buenas razones, pero los hijos no entienden las razones. Y esa es la razón por la cual hay muchos hijos que injustamente arremeten contra su madre, arremeten contra su padre. ¿Solo por qué? Por la manera en que trataste a su papá o la forma en que trataste a su mamá. Ellos no entienden otra cosa. Si tú te divorciaste de ese hombre, deja de pelear con él.
deja de pelear con ella, ya, se divorciaron, deja de pelear. ¿Sabes por qué? Porque aunque dejó de ser tu mujer, sigue siendo la madre de tus hijos. Y cada vez que ellos te ven malhumorado, peleando, criticando, murmurando contra él o contra ella, porque traté de hablar, pero ese hombre es todas las cosas que te salen por la boca. ¿Sabes qué? Eso ofende tanto y hiere tanto el corazón de tus hijos, que tú crees que ellos están entendiendo las razones de por qué tú murmuras contra él y lo maldices. No, ellos no entienden eso, ni lo van a querer entender, ni les va a dar la gana de entenderlo. Ellos lo único que desean es que dejes de maldecirlo, dejes de maldecirla, porque sigue siendo mi mamá y nunca dejará de serlo. Entonces, ¿por qué no podemos ya acabar de resolver, perdonarnos, olvidar y cubrir los defectos de esa persona? Cúbrela, por amor de tus hijos, cúbrela. Pero ¿sabes algo? Cuando los hijos están heridos por el desamor de sus padres, escucha esto. Cuando los hijos están heridos por el desamor de sus padres, ay Cristo, se me acabó el tiempo. Cuando los hijos están heridos contra el desamor de sus padres, ellos hacen una de dos cosas. Por la frustración se hieren a sí mismos. Por el dolor que tienen en el corazón se hieren a sí mismos. ¿Y sabe cómo se hieren a sí mismos? Se tratan de mutilar o se van en un desenfreno de rebeldía a pecar a todo lo que da, a pecar abiertamente y desobedecer y herir el corazón de su papá o herir el corazón de su mamá con su corrupción. ¿Por qué? Porque si no me hiero yo, te hiero a ti y te castigo portándome mal. ¿Y sabes lo que hacen los padres? Los padres empiezan a luchar con los hijos, y los padres empiezan a disciplinar a los hijos, y los padres empiezan a buscar psicólogos para los hijos, y los padres están en una soberana desesperación, tratando de que sus hijos entren en orden. Y mientras más haces, más se endurecen y más se rebelan. ¿Sabes por qué? Porque la raíz de su problema es que están decepcionados de ti. Porque ellos anhelaron estar en un hogar de paz, de armonía, un hogar lleno de alegría. Y la alegría más grande que tú me puedes dar es que aprendas a respetar a papá. Y la alegría más grande que tú me puedes dar es que tú aprendas a amar a mamá. Y si nosotros los padres, en vez de estar buscando recursos y ayudas externas y inventar qué hacer para tratar de ayudar a nuestros hijos, si tan solo nos diéramos un mes e hiciéramos una campaña de reconciliación, una campaña de volvernos a reencontrar, una campaña de aprender a comunicarnos, una campaña de empezar a darnos cariño, una campaña de empezar a volver a ser románticos el uno con el otro. Y al principio se va a sentir feo. ¿Sabe por qué se va a sentir feo? Porque nos vamos a sentir así como medios hipócritas. Porque tú sabes, los nenes están ahí, vamos a darnos cariño. Y lo estamos haciendo porque tenemos que entrar en esta campaña, ¿no? Sabemos que le hace mucho bien. Entonces nos sentimos así como medio fresitas, así como...
Entonces, ¿y por qué te lo digo de esta manera? Porque yo fui uno de los que fui donde Dios a decirle: ¿por qué me obligas a hacer algo que no siento? ¿Por qué tú me obligas a hacer algo y a decirle unas palabras y darle unos tratos que no me nace, no me fluye? A mí esas cosas me fluyen después de las 10 de la noche, cuando estamos en la habitación y hay poca ropa. Pues ahí como que me inspiro. Y entonces yo le dije al Señor: tú sabes que yo tengo muchos defectos, pero hipócrita no soy. Y el Espíritu me habló así, pero como un rayo que me clavó el alma. Y me dijo: Rey, no vuelvas a llamar hipocresía lo que yo he llamado obediencia. Quiere decir, Señor, que yo voy a decir cosas que no siento y voy a hacer gestos y voy a dar unos cariños y voy a ser romántico cuando no me fluye. Y él me dijo: exactamente, así mismo. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes aprenden a llamar las cosas que no son como si fueran. Y también, ¿sabes por qué, Rey? Porque ustedes tienen que aprender a llevarse cautivos a la obediencia a Cristo. Y tú sabes por qué tú amas a Dios. No te creas que amas a Dios porque eres la gran espiritual. No te creas eso. ¿Tú sabes por qué tú amas a Dios, papá? Porque Dios te amó primero. Entonces Dios nos está diciendo: al principio, cuando tú estás tratando de volver al primer amor, se siente mal, se siente raro. Pero si tú te enfocas en la verdad, en la obediencia, y sabes que eso va a traer bendición, y eso va a romper maldiciones, y la semilla de disensión va a ser exterminada, y Dios va a pelear una batalla espiritual poderosa sobre ti si tan solo le obedeces, pues tú vas a actuar, aunque tu carne se resista. Vas a actuar. El último ejemplo. Mildred y yo entramos en un tema, esos temas neurálgicos que cada vez que tú tratas ese tema con tu marido, es una cosa, ese tema provoca tantas emociones que no han pasado 2 minutos y ya están como agua para chocolate. Miren, son esos temas que en el acto nos irritamos. ¿Por qué? Porque es que no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, ella monta el tema, yo me molesto. Y entonces estoy tan molesto que yo le digo: para, ya no quiero hablar, es más, no quiero verte. Y ella me dice: me preocupa esto, porque siento que vamos de mal en peor. Ajá. Pero no quiero hablar. Ella me dice: bueno, vamos a hacer algo entonces. Vamos a orar. Y yo dije: ¿orar? ¿A quién se le ocurre orar cuando estamos mal? Estamos tan mal que estos no son momentos para orar. Estos momentos para darnos un espacio y refrescarnos de alguna manera. Pero ahí mismo, yo argumentando con ella, el Espíritu Santo me raja por el medio y me dice: hey, Reycito, yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a buscar a los que están bien, sino a los que están mal. Las mejores oraciones las hacen los que están mal.
Y yo dije, ok, pues está bien, vamos a orar. Entonces ella me da las manos. Y cuando yo le veo las manos, yo digo, pero si no quiero, dije en mi mente, pero si no quiero ni tocarte, ¿cómo se te ocurre darme las manos? Está bien, oramos, pero... Y el Espíritu Santo me dice, Rey, cógele las manos. Entonces, gracias a Dios, ella se hace unas uñas largas. Entonces yo le agarré la punta de las uñas. Miren, yo sé que algunos de ustedes se han decepcionado de mí. Y yo sé que usted no se imaginaba que yo era tan carnal. Pero créame, la razón por la cual muchas veces hablo con la autoridad que a muchos les impacta, esta autoridad no es la que me da el conocimiento de un diploma. Esta autoridad me la ha conferido el Espíritu Santo por cuanto he reconocido mi pecado. He llorado y me he humillado como usted no se lo imagina. Y he tenido que clavarme en la cruz muchas veces para terminar haciendo la voluntad de Dios para luego predicarla. Esa es la autoridad que tengo. Y esa es la razón por la cual no me preocupa tirarme al medio y que tú sepas lo carnal que he sido y el potencial que tengo para hacerlo. Sí, porque tengo un gran potencial para hacerlo. Entonces, le agarré las uñas y ella empezó a orar. Y le dijo, Señor, por favor, perdónanos. Y yo me le fui detrás y le dije, sí, Señor, perdónanos. Y cuando dije esas palabras, Señor, perdónanos, los cielos se abrieron. Una presencia de Dios, pero una presencia de Dios tan y tan fuerte, hermano, que yo no pude contener mis lágrimas y yo lloré. La abracé, le pedí perdón, le dije, Mildred, yo soy un necio, yo no sé por qué me pasa, yo no sé, pero Dios mío, Padre, gracias porque tu misericordia es tan grande. Nos estábamos ahogando en un vaso de agua. Y cuando tuvimos esa experiencia, ya no tuvimos que tocar más ese tema porque allí mismo concluimos, allí mismo nos dimos cuenta que era una soberana tontería y que era nuestra carnalidad con un poco de sal y pimienta que Satanás se encargó de echarle a la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Señores, que muchas veces, aunque nosotros estemos en esa condición, cuando nosotros invitamos a Dios, e invitamos a Dios cuando no sentimos invitarlo a Dios cuando inclusive no lo queremos invitar, pero lo invitamos por fe, creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural. Rubén castigó a su papá. Se acostó con una concubina de su padre. Rubén castigó a su papá y las consecuencias fueron espantosas. Y obviamente se juzga a Rubén. Y yo no lo estoy justificando porque lo hizo mal. Pero lo que nadie dice es lo que el corazón herido de un hijo hace muchas veces es producto
de una profunda decepción que tiene. ¿Por qué? Porque él anheló ver a su papá, amar a su mamá, algo que es fundamental en la vida de cualquier niño. Miren, yo no conozco cuál es la realidad de tu hogar, yo no conozco cuál es la realidad de tu matrimonio, yo no lo sé. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Yo sé que aquí hay muchos que no deberían seguir el estilo de vida que llevan. No deberían seguir ese estilo de vida. ¿Sabes por qué? Porque lentamente tu estilo de vida matrimonial los está llevando al fracaso. Y quizás ustedes como pareja no lo notan tanto, porque aunque no están muy bien, pero siguen teniendo relaciones íntimas, y eso por lo menos los mantiene. Pero tus hijos no ven eso. Tus hijos ven solamente lo que ocurre después de las puertas de esa habitación. Ellos solamente ven lo que ocurre en el contorno general de la casa. Ellos no saben lo que pasa allá adentro. Y hay veces que los únicos momentos de romanticismo solamente ocurre allí dentro. Y afuera lo que ocurre le hace mucho daño a nuestros hijos. ¿Sabes qué mi esposa y yo tuvimos que hacer? Y es lo que el Espíritu Santo ahora, a través de mí, te está diciendo. Nosotros tuvimos que reunir a nuestros hijos. Y nosotros tuvimos que pedirles perdón. Y nosotros le tuvimos que decir a nuestros hijos, ¿sabes algo? Nosotros en ocasiones no hemos sabido respetarnos como es debido. Y en ocasiones no hemos sabido hablarnos de la forma correcta. Y cuando hay momentos difíciles, en esos momentos difíciles hay veces que se nos zafa el gatillo y nos hemos maltratado. Y aunque nosotros, ¿verdad?, resolvemos después, pero ustedes no han visto esos momentos de reconciliación. Y yo creo que si nosotros delante de ustedes pecamos, delante de ustedes debemos humillarnos y pedirnos perdón. Y a partir de ese momento, cuando ocurrían esas cosas, yo llamaba a mis hijos y llamaba a mi esposa y le decía a mis hijos, ¿sabes algo? Papá tiene que pedirte perdón. ¿Por qué? Porque me excedí en la forma en que le hablé a mamá, no lo supe hacer de la forma correcta. Me parece que le falté el respeto. Ya yo le pedí perdón a mamá, pero yo quiero que ustedes también me perdonen. Y yo quiero que oren por mí. Yo quiero mejorar y necesito que el Señor me ayude. Y ver a esos niñitos, ponerme las manos así en la frente y decirle al Señor, papá Dios, ayuda papá, Él se quiere portar bien. Y oraron por mí. Y cierro diciéndote que en una ocasión una misionera le preguntó a mi hija, cuando ella era adolescente, y le preguntó, Frances, ¿por qué tú eres así? Tú amas al Señor y te encanta leer la Biblia y veo que tú oras y adoras a Dios. ¿Por qué tú eres así siendo tan joven, tan pequeñita? Y ella inmediatamente le contestó, yo soy así por todas las veces que papá me ha pedido perdón. Entonces la misionera se sintió mal porque ella dijo, ups, saqué una interioridad de la vida de los matos, y como los niños todos lo dicen, déjame correr donde el pastor Rey a decirle la conversación que tuve con la niña para que cuando ella le cuente, pues sepa por qué se dio lo que se dio. Entonces ella vino donde mí a pedirme perdón y me dijo, pastor, por favor perdóneme, yo le hice una pregunta y no me imaginaba cuál iba a ser la respuesta de ella. Y le dije, ¿pero qué le preguntaste? Pues que ¿por qué ella amaba al Señor así? Y ella me dijo, pues por todas las veces que usted le ha pedido perdón. Entonces
yo no quiero que usted crea que yo estoy tratando de averiguar qué pasa aquí dentro. Y yo le dije, no me importa que te haya contestado así, al contrario. Me hace feliz el saber que, contrario a lo que muchas veces pensé, que pedirle perdón era perder autoridad delante de ella, ahora descubro con las respuestas que ella te dio, que todas las veces que le pedí perdón, lo que mi hija entendió es que en esta casa el evangelio es un evangelio genuino. Y el evangelio genuino no es un lugar donde los cristianos somos perfectos. No. El evangelio genuino es un lugar donde los cristianos cometemos errores y cometemos faltas y pecamos, pero amamos tanto a Dios y a su palabra que nos humillamos, pedimos perdón y asumimos responsabilidad. Entonces, con esto, pues lo que te quiero decir es que todas esas veces que nosotros nos pedimos perdón y le pedimos perdón a nuestros hijos, eso hizo que la presencia de Dios inundara nuestra casa. ¿Y sabes qué? Anhelo eso para ti. Y yo vine aquí, enviado por el Espíritu Santo, para provocar que eso pase en tu casa. Porque Dios quiere hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos estarán dispuestos a humillarse? La pregunta es, ¿cuántos estarán dispuestos a pedir perdón? La pregunta es, ¿cuántos estarán dispuestos a llamar a sus hijos o llamar a sus padres y pedirles perdón? ¿Sabes? Tú puedes ser la puerta a través del cual esta gloria se meta en tu casa. Y cuando esta gloria se mete en tu casa, todos los demonios de disensión que han morado allí por tiempo, y todos los espíritus de cizaña, y todos los espíritus de chisme y de enojo, y todos esos espíritus van a huir de tu casa. ¿Por qué? Porque abriste una puerta, y fue la puerta del quebranto, de la humillación, de pedir perdón. Qué bueno sería que ahora mismo, en vez de tornarte a Dios, ¿por qué no te atornas a tu esposo? ¿Por qué en vez de tornarte a Dios, mejor no te tornas a tu esposa? Y antes de llegar a tu casa esta noche, ¿por qué no le pides perdón? ¿Por qué no le dices, sabes qué? Yo le vuelvo a entregar mi vida a Jesús y le pido que me dé las fuerzas para comportarme como es debido y tratarte a ti como es digno de un hombre cristiano, de una mujer de Dios. Yo voy a orar, pero aquellos que sean lo suficientemente humildes para reconocer que lo tienen que hacer, pues qué tal si te pones de pie conmigo y mientras yo oro, ustedes se piden perdón. Señor, estamos en tu presencia y te pedimos que en esta misma hora tu gracia sea sobre nosotros. Asumimos responsabilidad. Te pedimos perdón y nos pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que este espíritu de humildad vaya con nosotros. Espíritu de mansedumbre y humildad. Espíritu de Dios, ve con nosotros a nuestros hogares, para que de igual manera podamos asumir responsabilidad delante de nuestros hijos y nos disculpemos con ellos. Padre, mientras le pedimos perdón a nuestros hijos, te pedimos que hagas un milagro en sus corazones y siembres la semilla del gozo del Señor, que siembres la semilla de la paz sobrenatural,
Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y ordeno a todo espíritu inmundo de contienda, de disensión y de enojo, todo espíritu de ira, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de estos hogares. Ya no tienes ni parte ni suerte en el hogar y en la vida de estas familias. Y así lo declaro y lo proclamo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos: